Mi esposa dijo que iba a una aburrida reunión familiar en la Ciudad de México. Pero entonces vi la publicación de su tía, una lujosa fiesta de compromiso. Con mi esposa en un vestido de gala. Su familia brindaba con champán, riendo, mientras yo estaba a 145 kilómetros de distancia, sin ser invitado. Así que publiqué una foto. Y su noche perfecta se hizo añicos. Mi esposa dijo que iba a una aburrida reunión familiar en la Ciudad de México. Le creí porque el amor te hace confiar, incluso cuando las señales gritan lo contrario. Pero esa noche, mientras revisaba mi teléfono, vi la publicación de su tía, candelabros de cristal, champán, su familia vestida de seda. Y allí, mi esposa con un vestido de gala que nunca había visto, sonriendo bajo unas luces que no me invitaron a compartir. A 145 kilómetros de distancia, me senté en silencio, observando a las personas que una vez me estrecharon la mano levantar sus copas como si yo nunca hubiera existido. Así que publiqué una foto, nada cruel, solo honesta. Y en cuestión de horas, su noche perfecta se resquebrajó como el cristal. A veces, todo lo que se necesita es una sola verdad para arruinar toda una vida de apariencias. Soy Elías Romero, y esto no es solo sobre traición. Es sobre lo que el silencio puede hacerle a un matrimonio. Estoy a punto de compartir algo muy personal. Pero antes de hacerlo, pueden decir hola en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, déjenme contárselo todo. Y si quieren más historias como la mía crudas, reales y directas del corazón, no olviden suscribirse. Su apoyo mantiene vivas historias como esta. El primer viento frío de diciembre se coló por las grietas de nuestra pequeña casa en Cuernavaca, trayendo consigo el olor a pino y café. Recuerdo esa mañana con demasiada claridad, el tipo de silencio que se siente frágil, como una taza de porcelana sobre la que no te atreves a respirar. La luz del sol era pálida, apenas tocando las baldosas de la cocina. Estaba de pie junto a la encimera, esperando a que el café terminara de gotear, mientras Marina revisaba su teléfono, su pulgar moviéndose más rápido de lo habitual. Se veía hermosa, incluso de esa manera apresurada, el pelo recogido sin apretar, la blusa de seda a medio meter en sus vaqueros. Pero había algo en su rostro esa mañana, una pequeña distancia que no podía nombrar. Lo dijo como si estuviera mencionando una lista de la compra: hay una reunión familiar en la Ciudad de México este fin de semana. Nada emocionante. Lo odiarías. Su voz era ligera, ensayada, y me pasó de largo. Le pregunté si quería que la acompañara. No levantó la vista cuando respondió. No, cariño. Va a ser aburrido. Solo golf y viejas historias. Deberías tomarte el fin de semana para ti. Puso su teléfono boca abajo sobre la mesa mientras lo decía. Vi un destello antes de que la pantalla se oscureciera, el tiempo justo para captar las palabras: lista para la cena de ensayo. Duró menos de un segundo, pero algo de eso se quedó atrás, como una astilla en mi mente. Marina se acercó al armario y sacó un portatrajes. Dudó, luego lo abrió. Dentro había un vestido de gala turquesa, de seda, elegante, nada que te pondrías para una reunión informal. Se lo probó sobre el cuerpo y se miró en el reflejo de la puerta del microondas, sonriendo un poco. Quizá me lleve esto, por si mamá planea algo más elegante. Ya sabes cómo se pone. Luego, casi como si se diera cuenta de que había dicho demasiado, volvió a meter el vestido en la bolsa y lo colgó detrás de la puerta. Me reí suavemente, aunque no me pareció gracioso. Suena a un fin de semana muy aburrido, dije. Me besó en la mejilla, su perfume ligeramente floral. No le des demasiadas vueltas, Elías. Estaré en casa el domingo por la noche. Después de que se fue, la casa se sentía demasiado grande. El viento aullaba contra los marcos de las ventanas, haciéndolos temblar suavemente, como si la propia casa supiera algo que yo no sabía. Me di cuenta de que la foto de boda enmarcada colgaba ligeramente torcida en la pared del salón. Me acerqué para enderezarla, pero me detuve a mitad de camino. El ángulo se sentía correcto, torcido, pero honesto. En su lado de la cómoda estaba la caja de zapatos con los mismos tacones turquesas que le había regalado hacía 2 aniversarios. No se los había puesto ni una vez.
Toqué la tapa y luego retrocedí. Quizás el amor significa fingir que no notas las pequeñas mentiras que mantienen cómodo un matrimonio. Quizás. La tetera silbó. Serví el café, me senté y me quedé mirando la puerta por la que acababa de salir. Mi teléfono vibró con una notificación de trabajo, pero la ignoré. En su lugar, abrí mis mensajes y escribí un texto rápido a Sofía Reyes, mi amiga de la universidad, una fotógrafa que vivía cerca. ¿Estás libre este fin de semana? Necesito salir de la ciudad un rato. No le di a enviar de inmediato. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla mientras el motor de su coche arrancaba afuera. Miré la taza vacía que había dejado junto al fregadero y me hice una pregunta que no quería responder: si es solo una reunión familiar, ¿por qué necesita un vestido de gala? La puerta se cerró con un clic, y el sonido se prolongó más de lo debido. Conocí a los de la Vega hace 5 años, y desde entonces he aprendido que el silencio puede ser más afilado que las palabras. Su casa en la Ciudad de México se alza en lo alto de una colina, toda de cristal y simetría, con vistas a la ciudad como una pintura que repele las huellas dactilares. Cada vez que entro, siento la diferencia entre de dónde vengo y a dónde creen que pertenecen. La Navidad pasada, organizaron una cena, tema, blanco y plata. La mesa se extendía a lo largo de su comedor, puesta con cristalería y velas que olían a dinero. Marina me guió hasta el extremo más alejado de la mesa, junto a la estación de los camareros. Me dije que no importaba. Era solo un asiento. Pero a mitad de la velada, me di cuenta de que las conversaciones en su extremo de la mesa no estaban destinadas a oídos como los míos. Acciones, arte, subastas, fondos fiduciarios, cada palabra flotaba como un código secreto. Cecilia, mi suegra, me sonrió desde el otro lado de la mesa y dijo con ese tono perfectamente medido suyo: Elías tiene una energía tan centrada. Es refrescante, de verdad. Un contraste encantador. La palabra contraste se me quedó en la garganta como hielo. Frente a mí, Vanessa, la prima de Marina, se rió. Parece más un artista que un ingeniero de software, ¿verdad? Yo también me reí, porque ¿qué más podía hacer? Más tarde esa noche, mientras nos despedíamos educadamente, Cecilia presionó el hombro de Marina y dijo: ustedes dos se equilibran maravillosamente. Tú le das refinamiento, y él te da simplicidad. Fingí no oír, pero las palabras resonaron en mi mente durante todo el camino a casa. No fue solo esa noche. Estaba la barbacoa de verano de la que no me enteré hasta que vi las fotos en línea. El chat de grupo etiquetado como un círculo íntimo de la Vega al que Marina afirmó que se olvidó de añadirme. Cada vez, me decía a mí mismo que no era nada. Las familias tienen dinámicas. Algunas simplemente tardan más en abrirse. Pero debajo de ese razonamiento había algo más frío, la conciencia de que siempre estaría ligeramente fuera de plano. Marina había aprendido a vivir en su mundo, hablando en voz baja, sonriendo de la manera correcta, sin discutir nunca cuando su madre la corregía. Una vez la admiré por ello. Ahora me pregunto si lo aprendió para sobrevivir. La verdad es que lo permití. Aprendí a callarme, a hacer el papel del marido fácil que no hacía preguntas. Hacía su vida más sencilla. Y durante un tiempo, eso fue suficiente para mí. Pero últimamente, había empezado a sentir que el silencio entre nosotros ya no era paz. Era distancia. Esa noche, después de que se fuera a la Ciudad de México, me senté en el sofá con la televisión en silencio. La casa olía a su perfume. Mi teléfono se iluminó con una nueva notificación, su nombre en la parte superior de la pantalla, pero cuando miré, el mensaje ya había desaparecido. Ella había notado que miraba su teléfono antes y dijo que era solo trabajo. Me quedé mirando la pantalla en blanco e intenté convencerme de que decía la verdad. Pensé en cuántas veces había confundido su indiferencia con sofisticación, cuántas veces había llamado a su frialdad simplemente su forma de ser. Quizás había estado traduciendo la crueldad en cultura para que fuera más fácil amarla. Me recliné y cerré los ojos, el eco de las palabras de Cecilia volviendo a mí: tú le das refinamiento, y él te da simplicidad. Quizás eso es todo lo que vieron en mí, un contraste, un accesorio que hacía su perfección más creíble. Afuera, el viento volvió a soplar, sacudiendo el cristal de la ventana. En algún lugar de la Ciudad de México, probablemente estaban brindando por algo. Quizás por la familia, quizás por guardar secretos.
No sabía entonces que la próxima vez que los vería a todos juntos, no sería en una mesa. Sería en la pantalla brillante de un teléfono, riendo bajo candelabros mientras yo estaba a 145 kilómetros de distancia, dándome cuenta de lo lejos que siempre había estado de ese muro de cristal. La noche antes de que Marina se fuera se sintió extrañamente suspendida, como si el propio tiempo estuviera esperando a ver cuál de los dos rompería el silencio primero. La lámpara de nuestro dormitorio emitía un suave resplandor amarillo que no llegaba a las esquinas. Ella estaba haciendo la maleta, doblando la ropa pulcramente como si se preparara para algo más formal de lo que había admitido. El vestido turquesa estaba de nuevo fuera, extendido sobre la cama. Captó mi mirada y dijo, «Puede que me lo lleve por si acaso. Nunca se sabe lo que mamá podría planear». Su tono era casual, pero sus manos se movían con demasiado cuidado sobre la tela. La caja de zapatos con los tacones a juego estaba abierta al lado de la maleta. Por un segundo, pensé que finalmente se los pondría. Luego dudó, cerró la tapa y la dejó a un lado. Me senté en el borde de la cama, fingiendo revisar mi teléfono. «Te vas temprano», dije. «¿No dijiste que empieza el sábado?» Cerró la cremallera de la bolsa sin levantar la vista. «El tráfico para entrar a la Ciudad de México ha estado horrible. Mejor irse esta noche». Asentí, pero algo en su voz se sentía ensayado. Cuando me entregó su teléfono para ayudar a conectar una lista de reproducción al Bluetooth del coche, una notificación apareció brevemente en su pantalla antes de desaparecer, plano de la cena de ensayo. Javier y Celeste. Me quedé helado. Los nombres pertenecían a su hermano menor y su novia. ¿Ensayo para qué? ¿Una cena? ¿Una fiesta? Mi pulgar dudó sobre la pantalla, pero ella ya había recuperado el teléfono. «Gracias», dijo, guardándolo en su bolso antes de que pudiera preguntar. Más tarde esa noche, llamé a Sofía. Era el tipo de amiga que nunca hacía demasiadas preguntas, pero siempre sabía cuando necesitaba un escape. «¿Qué tal una sesión de fotos temprano en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl?», sugerí. Amanecer, nieve. Sin gente. Podría despejar mi mente. Hubo una pequeña pausa en la línea antes de que dijera que sí, una vacilación que noté pero no entendí. 6 de la mañana, respondió finalmente. «Trae guantes. Hará un frío que pela». Abajo, Marina estaba cambiando el fondo de pantalla de su teléfono. Lo vi por encima de su hombro, una larga mesa blanca cubierta de flores, copas brillando bajo luces suaves. «Bonito», dije, tratando de sonar casual. Ella sonrió, cerrando la pantalla. «Solo inspiración de Pinterest. Me encantan las paletas de colores limpias». Comimos casi en silencio. Cada pequeño sonido, el raspar de un tenedor, el zumbido del refrigerador parecía llenar el espacio de las palabras que no decíamos. Se iba una hora antes de lo que había planeado. Y cuanto más intentaba decirme a mí mismo que no importaba, más fuerte crecía esa pregunta tácita dentro de mí: ¿por qué parece que se viste para una celebración mientras lo llama una reunión? Cuando finalmente caminó hacia la puerta, con el abrigo cuidadosamente colgado del brazo, me quedé allí sin saber qué decir. Sonrió débilmente, me besó en la mejilla y dijo: «No me esperes despierto. Llamaré cuando llegue». La puerta se cerró detrás de ella, y una ráfaga de aire frío entró antes de que el silencio reclamara la casa. Me volví hacia el dormitorio, notando el portatrajes todavía colgado en la parte trasera de la puerta, negro, liso, inmóvil. El tipo de silencio que esconde más de lo que admite. Puse mi mano sobre la caja de zapatos, presionando la tapa para cerrarla. Entonces mi teléfono vibró. Era Sofía. «Mañana, 6 de la mañana. Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Trae tu cámara y calcetines abrigados». El viento arreció afuera, silbando contra las ventanas como si intentara advertirme. Aún no lo sabía, pero las montañas a las que me dirigía no me iban a dar paz. Me iban a entregar la verdad que me había negado a ver. Cuando el amanecer se extendió sobre los picos del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el aire era lo suficientemente afilado como para morder. Sofía y yo habíamos pasado la madrugada persiguiendo la luz a través de la nieve, su cámara haciendo clic constantemente mientras el mundo permanecía quieto. Durante unas horas, logré perderme en ello, el ritmo de los pasos sobre el suelo helado,
el siseo de la respiración en el frío, la simple belleza de no pensar. Nos metimos en una pequeña cafetería después, nuestras botas dejando rastros de nieve derretida en el suelo de madera. El lugar olía a canela y espresso recién hecho. Recuerdo el calor golpeando mi cara cuando me senté, sintiéndome humano de nuevo por primera vez en días. Sofía pidió 2 cafés y sacó su teléfono, revisando las fotos que habíamos tomado. Hablamos de exposición, balance de luz, nada serio, hasta que de repente se quedó en silencio. Elías, dijo suavemente. Tienes que ver esto. Volteó el teléfono hacia mí. En la pantalla había una publicación de la tía Beatriz de la Vega, la tía de Marina, la que siempre documentaba cada hito familiar. El pie de foto decía, celebrando el compromiso de Javier y Celeste esta noche. ¡Qué orgullosa! La imagen debajo de las palabras me robó el aliento. Un salón de baile brillaba bajo candelabros, mesas envueltas en blanco y plata, una pared de flores detrás del escenario. En el centro estaba Marina con el vestido turquesa. Estaba levantando una copa junto a su hermano, su sonrisa amplia y fácil, el tipo de sonrisa que solía pertenecerme. Deslicé hacia abajo con una mano que no estaba firme. Más fotos, más ángulos. Toda la familia de la Vega junta, sus risas congeladas en marcos perfectos. Cecilia con un vestido largo hasta el suelo. Javier y Celeste besándose bajo pétalos que caían. Cada imagen confirmaba lo que no quería creer. No había ninguna reunión familiar. Nunca la hubo. Sentí un vacío en el pecho, el aire en la cafetería era demasiado escaso. La voz de Sofía sonaba lejana cuando dijo mi nombre. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla hasta que mi reflejo se fusionó con el de ellos. A 145 kilómetros de distancia, mi esposa estaba en la fiesta de compromiso de su hermano, una a la que no había sido invitado, una de la que ni siquiera sabía que existía. Intenté llamarla 1, 2, 3 veces. Directo al buzón de voz. Escribí un mensaje, estoy viendo las fotos. Por favor, dime por qué. Se mostró como entregado. Nunca leído. Sofía extendió la mano sobre la mesa, pero me aparté. No quería consuelo. Quería la verdad, y no iba a venir de ella. Abrí la sección de comentarios debajo de la publicación. Qué bonito que toda la familia estuviera allí esta noche, escribió una persona. La tía Beatriz había reaccionado con un corazón. La palabra familia estaba allí como una herida que no podía cerrar. Salí de la cafetería, adentrándome en el aire fino de la montaña. El mundo se había vuelto más silencioso, el tipo de silencio que presiona contra tus oídos. Caminé por el borde de un lago helado, mi aliento convirtiéndose en nubes. La ira que debería haber llegado nunca lo hizo. Lo que me llenó en su lugar fue la humillación, un dolor profundo y constante que comenzó en mi garganta y se extendió hacia abajo. Pensé en la foto de la boda colgada torcida en nuestra pared, los tacones turquesas todavía en su caja, la forma en que me había dicho que no fuera. Quizás esta era la verdad que no había querido enfrentar. Yo no era parte de su familia. No realmente. Era un accesorio que podía dejar de lado cuando no encajaba en el ambiente. Comenzó a nevar, suave al principio, luego más fuerte. Me senté en un banco junto al lago y observé cómo difuminaba el mundo en blanco. No lloré. No me moví. Simplemente dejé que me cubriera hasta que todas las fotos, la risa se desvaneció en el mismo silencio frío. Cuando finalmente me levanté, Sofía estaba allí, cámara en mano. No dijo una palabra. Levantó la lente y me tomó una foto contra la nieve, el rostro ilegible, la montaña extendiéndose detrás de mí. Guarda esto, dijo en voz baja. Puede que la necesites algún día. No entendí lo que quería decir entonces. Pero más tarde, cuando esa imagen llegaría a las mismas personas que me habían borrado, me daría cuenta de lo que vio en ese momento, un hombre despojado de toda mentira, excepto de la que se negaba a seguir viviendo. La noche cayó sobre el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl con el tipo de silencio que presiona contra las costillas. El fuego crepitaba dentro de la pequeña cabaña de montaña, arrojando luz dorada contra las ventanas escarchadas. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, editando fotos en su portátil, su rostro iluminado en tonos alternos de naranja y azul. Me senté junto a la chimenea,
el resplandor reflejándose en la pantalla de mi teléfono. Las montañas afuera estaban engullidas por la oscuridad, pero el peso en mi pecho se sentía más pesado que cualquier cosa más allá de esas paredes. Abrí la galería y me quedé mirando la foto que había tomado esa mañana, yo de pie en la nieve, mitad en luz, mitad en sombra. Mi expresión parecía desconocida, como la de alguien que ya había perdido más de lo que se daba cuenta. Pensé en la publicación que había visto, las risas, los candelabros, el vestido turquesa. A 145 kilómetros de distancia, probablemente todavía estaban celebrando, ajenos a que el hombre que habían borrado seguía respirando. Escribí un pie de foto sin pensar, algunas reuniones celebran a quien falta, no a quien está. Las palabras permanecieron en la pantalla durante mucho tiempo. Mi pulgar se cernía sobre el botón de publicar, dudando entre el orgullo y el dolor. Luego lo presioné. La foto se publicó a las 9:12 de la noche. A las 9:31, apareció la primera notificación. A las 9:40, 10 personas la habían compartido. Amigos de la universidad, compañeros de trabajo, incluso algunos con los que no había hablado en años. Apareció un comentario: Elías, ¿estás bien? Otro decía: eso es fuerte, amigo. Puse la pantalla boca abajo y me quedé mirando el fuego hasta que los leños se convirtieron en brasas. A medianoche, el teléfono no dejaba de vibrar. La vibración resonaba a través del suelo de madera, constante como un latido que no quería sentir. Finalmente lo silencié y me quedé dormido en el sofá, con el teléfono boca abajo a mi lado. Cuando llegó la mañana, la luz del sol se abrió paso a través de las cortinas como una confesión. Sofía ya estaba despierta, tomando café, su expresión cautelosa. Quizá quieras revisar tu teléfono, dijo. Mi bandeja de entrada estaba inundada, llamadas perdidas, mensajes no leídos, publicaciones etiquetadas. Alguien había hecho una captura de pantalla de mi pie de foto y lo había compartido con un titular: hombre excluido del evento familiar de su esposa publica una foto inquietante. En cuestión de horas, la historia se había extendido. Vi comentarios de extraños, ni siquiera lo invitaron. La clásica crueldad de la clase alta. La habitación se inclinó ligeramente mientras me desplazaba. Ya no era solo un chisme. Era exposición. La foto, que no había sido más que una liberación de dolor, ahora estaba siendo diseccionada por personas que no me conocían, convertida en algo más grande que mi matrimonio. Allá en la Ciudad de México, en ese mismo momento, la noche perfecta de los de La Vega se estaba desmoronando. Apareció un vídeo de la fiesta de compromiso, un camarero filmando a la familia riendo cuando alguien mencionó la publicación. La sonrisa de Cecilia se congeló a mitad de frase. Su rostro se puso rígido, los ojos afilados como el cristal. Reproduje ese vídeo una y otra vez, no por satisfacción, sino para entender la mirada en sus ojos. No era culpa. Era miedo. Miedo de que su ilusión se hubiera resquebrajado. Al mediodía, llegó un mensaje de Marina: me estás haciendo quedar mal. Nos estás haciendo quedar mal. Me quedé mirando sus palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego respondí: tú misma lo hiciste en el momento en que mentiste. Yo solo dejé de guardar tu secreto. No envié nada más. No quedaba nada que defender. Por primera vez en meses, sentí una extraña calma. El miedo y el alivio se enredaron, como la primera respiración profunda después de haberla contenido demasiado tiempo. Afuera, el viento aulló de nuevo, barriendo la nieve contra las ventanas. Mi teléfono vibró una última vez esa noche, una llamada de un número que no reconocí. Cuando vi el nombre, mi estómago se revolvió: Cecilia de la Vega. Dejé que sonara. Observé cómo el fuego se consumía, pensando en lo rápido que el calor se convierte en ceniza. La tormenta afuera apenas comenzaba, pero no era nada comparada con la que esperaba más allá de esa llamada. 2 días después de la publicación, conduje de regreso a Cuernavaca. La nieve se había acumulado, haciendo que las ramas de los pinos que enmarcaban nuestra calle se inclinaran. Desde fuera, la casa se veía exactamente igual, tranquila, ordenada, imperturbable. Dentro, todo estaba demasiado quieto, como si el tiempo hubiera decidido no moverse hasta que yo regresara. El leve olor a café rancio flotaba en el aire. En la parte trasera de la puerta del dormitorio, el vestido turquesa que había usado en la fiesta todavía colgaba, con la cremallera a medio bajar.
Me quedé allí mucho tiempo, mirándolo como si pudiera responderme algo. Mi teléfono volvió a vibrar. Parpadeó una notificación de buzón de voz. Presioné reproducir. La voz de Cecilia llenó la habitación, tranquila pero autoritaria. Elías, tenemos que hablar. Marina está destrozada. Quita la publicación. Esto no es algo que deba ventilarse públicamente. Podemos arreglarlo, pero no así. Lo borré antes de que terminara. La idea de que dijeran nosotros, como si yo todavía fuera parte de su familia, me hizo reír por lo bajo. Segundos después, apareció un mensaje de Marina. Hiciste llorar a mi madre. Creen que no puedo controlarte. Por favor, para. Dejé el teléfono, incapaz de saber si sentía ira o simplemente vacío. Fue entonces cuando vi el nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. Sin nombre de remitente, solo un asunto, deberías saberlo. El mensaje decía, nunca les dijo que se casó contigo en un juzgado. La familia la presentó como soltera por razones de relaciones públicas. Lo leí 3 veces, mis manos frías contra el teclado. Los de la Vega habían construido su imperio sobre las apariencias. Ahora me daba cuenta de que yo había sido parte de su actuación, un secreto que podían ocultar cuando aparecían las cámaras. Al mediodía, llamó un colega de mi empresa. Oye, Elías, mira, no sé qué está pasando, pero uno de nuestros clientes está conectado con la familia de la Vega. Están nerviosos por la atención. Podrían retirar su cuenta si esto sigue siendo tendencia. Por un segundo, no pude hablar. Le di las gracias y colgué, la ironía cortando profundamente. Había pasado años trabajando para construir estabilidad, y ahora la verdad amenazaba con deshacerlo todo. Cuando Sofía apareció más tarde esa tarde, traía una revista doblada abierta en un artículo de fondo. «Te has vuelto viral», dijo, entregándomela. El titular decía, una foto que dividió las líneas de clase. Debajo, el pie de foto me describía como un símbolo de cómo el silencio protege el privilegio. No sabía si reír o sentir náuseas. Mi desamor privado se había convertido en una declaración pública. Al atardecer, la luz se desvaneció en un naranja amoratado. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. Los tacones de Marina resonaron en el suelo de madera antes de detenerse en el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz temblaba, no de culpa, sino de agotamiento. Estaba allí, con su abrigo forrado de piel, el pelo recogido tirante. Tenía los ojos rojos, su tono era frágil. «Convertiste a mi familia en un espectáculo». «No», dije. «Solo dejé de fingir que la amabilidad de tu familia era real». Ella se estremeció pero no apartó la mirada. «No lo entiendes, Elías. Mi madre ha trabajado toda su vida para construir esa reputación. Solo quería que las cosas fueran perfectas para Javier. La humillaste». «Entonces debería haberme invitado», dije con calma. Debería haberse aferrado a la verdad. La voz de Marina se quebró. Me dijo que si venías lo arruinarías todo. Los donantes, la prensa, los patrocinadores. Se detuvo, dándose cuenta de lo que había admitido. Así que le dijo a todo el mundo que eras soltera, pregunté en voz baja. ¿De eso se trataba todo? ¿De la imagen? Su silencio dijo más que cualquier confesión. Parecía pequeña entonces, casi transparente. Solo quería paz, susurró. Cogí los tacones turquesas, todavía en su caja, y los puse en la cómoda. La paz construida sobre mentiras no es paz, Marina. Es decoración. Las lágrimas llenaron sus ojos. No pretendía que llegara tan lejos. Asentí lentamente. Yo tampoco. Pero una vez que la verdad sale a la luz, no puedes elegir quién la escucha. El reloj tic-taqueaba entre nosotros, cada segundo estirándose más que el anterior. La ira dentro de mí se había enfriado en algo más afilado, claridad. Ya no gritaba. No suplicaba. Había terminado de intentar encajar en una imagen que nunca fue hecha para mí. Cogí mi abrigo de la silla y me lo eché al hombro. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿A dónde vas? A algún lugar tranquilo, dije. Puedes quedarte con la casa, las historias,
el apellido. Yo me quedo con lo que queda de mi dignidad. Pasé a su lado por el pasillo que todavía olía débilmente a su perfume. En la puerta, me volví una vez más. Estaba de pie junto a la ventana, enmarcada por la misma luz que una vez la hizo brillar. Ahora solo proyectaba una sombra. Afuera, la nieve caía, espesa y constante. La calle estaba vacía, el mundo envuelto en un silencio plateado. Arranqué el coche y me quedé allí un largo minuto, observando la cálida luz de nuestras ventanas derramarse sobre la nieve. Por un fugaz segundo, quise que saliera, que me detuviera, pero no se movió. Mientras me alejaba, el reflejo de la casa se encogió en el espejo retrovisor hasta que fue solo un brillo en la distancia, suave, inalcanzable, ya desvaneciéndose. Pensé en lo que Cecilia había dicho en su mensaje, sobre arreglar las cosas en silencio. Quizás esa fue siempre su manera, enterrar la verdad bajo suficiente lujo hasta que nadie recuerde lo que falta. Pero algunas cosas no pueden permanecer enterradas para siempre. La nieve seguía cayendo, el mundo silenciado excepto por el zumbido del motor. Susurré en la quietud, la verdad no nos destruyó. Lo hizo el silencio. Y luego conduje hacia la oscuridad, dejando atrás las mentiras, dejando que la noche se cerrara a mi alrededor como el primer aliento de libertad. Una semana después de irme, Marina me envió un mensaje de texto. El mensaje era breve, formal, casi como de negocios. Mamá quiere reunirse. Deberíamos terminar esto como es debido. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder, ¿dónde y cuándo? Respondió en un minuto. Polanco, el Salón Virreyes. 7 de la tarde. El mismo lugar donde se celebraban todas las fiestas de los de la Vega. La ironía no se me escapó. Cuando llegué, las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, fracturadas como trozos de cristal. El restaurante estaba tenuemente iluminado, lleno del bajo murmullo del dinero y la contención. Una anfitriona me condujo a un salón privado en la parte de atrás, del tipo reservado para personas que no quieren ser escuchadas. Dentro, la mesa estaba puesta con flores blancas y copas de cristal. Se veía exactamente como en las fotos del compromiso, cada detalle hasta las servilletas dobladas. Cecilia de la Vega estaba sentada a la cabecera de la mesa, perfectamente compuesta. Marina estaba a su lado, con la mirada baja, los dedos anudando y desanudando el dobladillo de su manga. Frente a ellos, Javier se reclinaba, con los brazos cruzados, su expresión a medio camino entre la lástima y la incomodidad. Me senté frente a Marina. El aire entre nosotros era lo suficientemente denso como para poder saborearlo. Cecilia fue la primera en hablar. Elías, comenzó, su voz firme. No estamos aquí para discutir. Simplemente queremos dar cierre a una situación desafortunada. Si quitas la publicación, todos podremos seguir adelante. La imagen de la familia no necesita sufrir más de lo que ya lo ha hecho. La miré y casi me reí. ¿Te refieres a tu imagen? ¿El tipo de normalidad donde finjo que no existo? La voz de Marina tembló. Por favor, Elías, no lo entiendes. Mamá solo quiere paz. Paz, dije en voz baja. O silencio. Nadie habló durante varios segundos. El único sonido era el leve tintineo de un tenedor contra la porcelana de otra habitación. Entonces, como si fuera una señal, entró un camarero, colocando un sobresellado sobre la mesa. Para la familia de la Vega, dijo antes de irse. Cecilia se estiró para cogerlo, pero yo fui más rápido. Dentro había una carta del gerente del restaurante, agradeciendo a la familia de la Vega por reservar todo el local para la fiesta de compromiso de Javier y Celeste. Deslicé la carta sobre la mesa hacia ella. Un evento familiar, ¿eh? No solo la celebración de Javier. Alquilaron todo el lugar. La sonrisa de Cecilia nunca vaciló. Estás interpretando demasiado. No eres parte de nuestro círculo social, Elías. Nunca lo fuiste. Marina intentaba protegerte. Borrárame de su vida foto a foto, me recliné. Los labios de Marina se separaron, pero no salió ningún sonido. El silencio se volvió agudo. Entonces Javier habló, con voz vacilante. Mamá, basta. Se merece saberlo. Te dije que debería haber sido invitado.
Sus ojos se dirigieron a mí. Pero dijeron que complicaría las cosas. ¿Y Marina? Se interrumpió. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas, pero no lo negó. Ella había asentido. Había aceptado mantenerme fuera. Sentí que se me iba el aire de los pulmones. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. ¿Saben? Dije con calma. Beatriz me envió algo. Pensé en devolverle el favor. Toqué la pantalla, y la habitación se llenó con el leve sonido de copas chocando y risas. Luego llegó la inconfundible voz de Cecilia, clara como el cristal: es un alivio que Marina haya podido mantener a su marido alejado esta noche. Marina se tapó la boca. Cecilia se quedó helada. Javier parecía querer desaparecer. Querías que todo fuera perfecto, dije, poniéndome de pie. Pero la perfección no existe, Cecilia. Solo esconde las grietas el tiempo suficiente para que entre la luz. Las lágrimas de Marina llegaron rápidamente. No quería hacerte daño, Elías. Solo no quería avergonzarte. No, dije, mi voz baja. Tú estabas avergonzada de mí. Me volví hacia ella. Tenías miedo de que te vieran con alguien que no lleva el traje adecuado, que no posee una casa en la montaña, que no habla su idioma. Tenías miedo de que vieran lo humana que eres en realidad. El vídeo siguió reproduciéndose sobre la mesa, las risas resonando por la pequeña habitación. No lo detuve. El sonido llenó el aire como una confesión que nadie quería escuchar. Cogí mi abrigo. ¿Querías silencio, Cecilia? Aquí lo tienes. Me volví hacia Marina. ¿Querías paz? Así suena la paz cuando finalmente dejas de fingir. Salí, dejando las risas sonando detrás de mí. En el pasillo, un espejo se extendía por la pared, pulido e implacable. Hice una pausa y me miré en el reflejo. Por primera vez, no vi a un hombre tratando de encajar. Vi a alguien que finalmente había dejado de pedir permiso para existir. Al salir, el aire de la Ciudad de México era frío y claro. La ciudad brillaba detrás de mí como un cristal roto. Cuando el muro de cristal finalmente se hace añicos, pensé, no necesitas recoger los pedazos. Todo lo que había dentro ya era falso. Un mes después de esa noche, vivía solo en San Miguel de Allende. La primavera apenas comenzaba a aflojar el control del invierno. La nieve en las montañas había comenzado a derretirse, enviando delgados ríos de agua fría que corrían por los valles. Mi nuevo apartamento era pequeño: una ventana que daba a la cresta, un escritorio, una cama, pero la luz del sol entraba por cada rincón. Olía a pino y a nuevos comienzos. Había aceptado un trabajo independiente con un grupo de medios local. Me habían encontrado a través de la publicación. Al parecer, la verdad vende cuando es lo suficientemente cruda. La ironía me hizo sonreír. Una mañana, recibí una carta con una letra que reconocí al instante. Elías, decía, siento no haber tenido el coraje de estar a tu lado. Mamá está enferma ahora. Javier se ha mudado. La familia se está desmoronando, y quizás sea justo. Construyeron su vida sobre la apariencia. Espero que estés mejor que nosotros. Estaba firmada, Marina. Doblé la carta y la puse en un cajón. No quedaba ira, solo una tranquila aceptación. Esa tarde, Sofía llamó. Hay una exposición de fotos que se inaugura en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl la próxima semana. Es sobre la verdad y la identidad. ¿Quieren presentar tu foto? Casi dije que no. Pero algo en su voz orgullosa, amable, me hizo decir que sí. Conduciendo hacia las montañas, las carreteras todavía estaban bordeadas de nieve. Las mismas curvas que había tomado semanas antes se veían más suaves ahora, descongelándose bajo el sol de primavera. Cuando llegué a la cima, el aire era afilado pero indulgente. Sofía esperaba cerca de la cabaña, de pie junto a un lienzo impreso más alto que cualquiera de nosotros. Era mi foto, la que había tomado esa mañana junto al lago. Yo, mitad en luz, mitad en sombra. Debajo, en letras negras y limpias, la verdad no destruye, expone. Durante mucho tiempo, me quedé allí mirándola. La gente pasaba, deteniéndose a leer el pie de foto, algunos asintiendo en silencio. Un periodista se me acercó más tarde.
Sabes, dijo, tu foto ha llegado a gente de todas partes. Se ha convertido en un mensaje para cualquiera que se haya sentido menospreciado por decir la verdad. No supe qué decir. No intentaba hacer una declaración. Solo intentaba sobrevivir. Pero quizás eso es lo que realmente es la verdad, un instinto de supervivencia que se niega a morir. Antes de irme, revisé mi teléfono. Un nuevo correo electrónico estaba en mi bandeja de entrada. Era de la tía Beatriz. Me han apartado, escribió, pero no me arrepiento. Esa noche necesitaba luz. Gracias por dársela. Cerré el mensaje y miré hacia los picos. La nieve brillaba bajo el sol, el aire fino y brillante. Subí por un corto sendero por encima de la cabaña hasta que llegué a una cornisa con vistas al valle. El viento era lo suficientemente fuerte como para picar, trayendo el aroma del hielo derretido y el pino. Susurré a nadie, solía pensar que el silencio mantenía la paz. Ahora sé que solo oculta el sangrado. Levanté mi cámara y tomé otra foto, el horizonte ardiendo en oro donde el sol se abría paso a través de la niebla. El momento se sintió completo, sin forzar. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, subí la imagen. El pie de foto decía, la montaña no miente. Simplemente permanece. Por la mañana, miles la habían compartido. Entre los comentarios, uno me llamó la atención. Es preciosa, Elías. Gracias por enseñarme a mantenerme en pie. Estaba firmado simplemente, Marina. No respondí. Algunas palabras no necesitan respuestas. Solo necesitan existir. El sol subió más alto fuera de mi ventana, rozando las montañas con luz. Salí al balcón, respirando el aire fresco, el mundo abajo todavía envuelto en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sintió como una jaula. Se sintió como espacio. Hay pérdidas de las que no te recuperas, solo verdades que aprendes a llevar. Miré hacia los picos, la nieve comenzando a derretirse bajo el sol de la mañana, y pensé, el mundo no me debe una disculpa. Solo me debe la oportunidad de seguir de pie. Y luego volví a entrar, y la luz me siguió, cálida e ininterrumpida.